Hola, muy buenos días. Somos el equipo formado por Lilian, Miliani y yo, su servidor José Javier. Pues bueno, esta tarea que estamos realizando es un podcast que es la siguiente, última tarea de la tercera subcompetencia. Los temas que vamos a abarcar a lo largo de este video van a ser el Estado junto con sus características, las organizaciones internacionales y por último abarcaremos lo que son los sujetos especiales. Bueno, como primer tema, ¿qué es el Estado para ustedes? ¿El Estado qué es para ustedes? Definamos Estado primero que nada, ¿no? ¿Qué es? Pues bueno, de todo pues depende en qué perspectiva lo veas, porque está la política y está pues la versión pues social, porque la política es más que nada alguien que tiene como el poder en un Sí, territorio. Pero ok, ¿Lilian tiene alguna opinión? Sí, para mí el Estado es como, más que nada, yo lo considero como si fuera el sujeto principal de lo que es el derecho internacional y obviamente está conformado por sus elementos que son los que ya conocemos, el territorio, el gobierno, su población y sobre todo la soberanía, que considero que sería el más importante. Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre los elementos del Estado, ¿ok? Que es la población, el territorio, el gobierno y sobre todo la capacidad de relacionarse con otros estados. Para ustedes la población, pues ya sabemos de ley, que es la gente que vive ahí, la gente que reside ahí, que vive sus vidas normalmente. El territorio es donde básicamente está puesto El espacio de tierra, pues. el espacio de tierra, aéreo, agua, Agua. o sea, ok. El gobierno es dependiendo de varios contextos de distintos estados. Puede ser o tipo anárquico, o tipo Monarquía, imperio, puede ser tipo república, o sea, es variando el tipo de gobierno. Y ya en la capacidad de relacionarse en los estados, pues igual es lo mismo que el gobierno. Tienen diferentes contextos varios países, unos se llevan, unos no, otros se odian, otros se matan, así, o sea, es dependiendo de esos contextos, ¿ok? Si falta uno de esos, obviamente no se considera un estado, ¿ok? Y hablando, profundizando más, ahora explicamos qué es la soberanía. Para ustedes, ¿qué es la soberanía? O sea, ¿cómo definen soberanía? Y luego explicamos qué tipo de soberanías hay. La soberanía para mí, bueno, basándome en un autor que su apellido es Godín, la soberanía viene siendo como la capacidad o el poder supremo que tiene un Estado para poder gobernarse a sí mismo. Ajá, exacto, es como el poder de decidir por uno mismo, que sea autoritario, ¿no? O bueno, autoritario no, que sea autónomo en sus propias decisiones. Sí, porque por ejemplo, si te pueden analizar en la teoría del Estado, pues te dice que para que un Estado sea soberano tiene que estar sin que nadie más se meta en sus decisiones. Como por ejemplo, yo soy China y tú que sea Japón me quieras imponer que, tú vas a hacer porque yo lo digo, pues no, obviamente ella no sea soberano, porque yo no estoy ya no estoy diciendo yo como China. Entonces, para que haya soberanía, tengo que decidir yo misma mis propias decisiones, tanto internas como externas. Eso, Luchona. A ver, entonces, ya hablando que es la soberanía como el Estado, como hablamos anteriormente, vamos a hablar de los elementos de la soberanía, o básicamente los tipos de soberanía, que es la interna y la externa. La soberanía interna es el Estado que manda dentro de un país, hace leyes y controla su economía, ¿ok? La externa es que ningún país obliga a actuar si decide firmar tratados y si reconoce a otros gobiernos, ¿ok? Pueden más o menos darle una pequeña síntesis de lo que dije, de la soberanía interna y externa. Básicamente la interna es que yo haga lo que quiera como población y la externa es que ningún otro país me puede mandar, solo yo mi solito. Ahora sí, hablemos de la autodeterminación. ¿Pueden darme una definición de qué es la autodeterminación más o menos? Por ahí, si no nos puedo ayudar. Sí, la autodeterminación considero que es como un derecho que tiene el pueblo para poder como elegir de manera libre sus estatutos, ya sean sociales, políticos. Básicamente una tipo de democracia, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, hablando más o menos en lo que es el gobierno actual, elegir a tus gobernantes, elegir la forma de gobierno, el partido político que representa al país, o sea, la Morena, ¿me explico? O sea, muchas formas de Sí. poder elegir a tus gobernantes, ¿no? Sí, si es por democracia, si es por unanimidad, depende. Si hay voto
votación, no hay votación, pues más que si es por monarquía, pues ahí no puedes hacer nada más que. O sea, la autodeterminación en un estado es importante para más o menos que el propio estado, digamos así, pueda elegir la forma en la que quiera vivir sobre esto. O sea, porque si el estado no elige cómo quiere vivir, que sería un gobierno unitario. Sí. O ¿cómo se le dice cuando es ¿Tiránico? Ajá, exactamente, un gobierno tiránico que sea opositor a sus gobernados, que diga así vas a vivir, así vas a vivir, no vas a elegir nada. Corea del Norte. Bueno, hablando de la soberanía, hay unas que se llaman soberanías limitadas. Por ejemplo, hay casos donde el territorio no puede decidir totalmente por sí mismo. Hablamos más o menos que la soberanía es el poder de elegir uno mismo, de decidir, ajá. Pero hay contextos específicos en el que la soberanía tiene unos ciertos límites, porque otros países están inmersos ante otros. Por ejemplo, vamos a explicar a continuación, como la colonia. Podemos más o menos decir, como el ejemplo del maestro Casanova, que la colonia puede ser el ejemplo de Puerto Rico, que básicamente el país no tiene como que la capacidad de representarse casi por sí mismo. Es como una extensión, es una, ¿cómo digámoslo así? Es una extensión disfrazada de llamándolo colonia. Básicamente es una extensión de Estados Unidos que está disfrazada de colonia para que no se vea tan feo de que está como que es mi extensión y es mi nuevo verde. Déjate lo feo, es que supone que la ONU tiene un mecanismo que es para la extinción de las colonias y básicamente Estados Unidos disfrazó a Puerto Rico para que no sea una colonia, sino es un cachito de mi territorio, pero no es mío. O sea, exacto, es una forma disfrazada de gobernación. Sí. Ahora, mandatos antes de la ONU. Los mandatos son territorios administrados temporalmente por un país para prepararlo y hacia la independencia. Básicamente es como que, ¿cómo puedo explicarlo? Como que los guía. Ajá. Como que los guías de cómo pueden gobernar. Porque los cuida y luego ya cuando se sienten, sean libres. Exactamente, es como un tipo tutor. Un tipo, ¿cómo se llama? Cuando estás guiando a alguien, asesor. Tipo asesor en el que te dice que cómo puedes hacerlo, qué tienes que hacer, y ya ahí solito te vas a la guerra, o sea, no guerra, te vas a la vida Para que ellos puedan tener su autonomía o autodeterminación. Exactamente. Ahora, la administración fiduciaria. Más o menos este tema es un poco complejo, pero tenemos que sintetizarlo un poco, porque faltan varios temas. La administración fiduciaria es parecida al mandato, pero esta vez sí estás bajo supervisión de la ONU. Básicamente, ese es el objetivo, es ayudar a convertirse en un estado independiente, pero estás en la plena vigilancia. No es como el otro que era el mandato, que el mandato es un asesor, te dice cómo vas a vivir la vida y ya te suelta. No, aquí te prepara, pero aún así estás como que en el ojo de que voy a estar viendo qué haces, qué no haces y así. Supervisa sus acciones. Yo creo que te ponen por años de que vas a durar 5 años bajo el mandato de, no sé, de Rusia. Depende. Exactamente. Por ejemplo, igual el otro tema del protectorado, que es el que el territorio manda en lo interno, pero otro país externo controla su defensa y su política exterior. ¿Me puede dar un ejemplo de protectorado que vimos en clases? ¿No se acuerdan? No. Bueno, por ejemplo, el ejemplo de protectorado creo que era el de, ¿El de Hong Kong? el de Hong Kong. Sí, que tiene el país de dos sistemas, porque era el sistema chino y el sistema inglés. El sistema inglés, que básicamente ayudan como que a defenderse ayuda a defender a él, pero básicamente no tiene gobierno en sí mismo igual. No es que no tenga gobierno, es que ya está acostumbrada a inglés, en cambio, porque China quiere imponerle lo que es el socialismo, entonces como mucha población de Hong Kong ya está muy acostumbrada a lo occidental, pues sería un cambio muy raro, muy feo para ellos, es de que, somos occidentales y nos van a poner ahora como orientales. Exactamente. Y ya por último el Estado Libre Asociado, que igual el mejor ejemplo es el Estados Unidos, que básicamente ese territorio tiene su propio gobierno,
pero comparte ciertas cosas con otro país, como la moneda, la lengua. O sea, sería como Francia y todo eso, pero ya que comparten ¿cómo se llama? El euro, entonces. ajá, comparten el euro. O sea, básicamente el ejemplo de Puerto Rico, tanto como colonia como Estado Libre Asociado, es un excelente ejemplo para estos dos temas. Porque Puerto Rico podrá tener todo lo que tú quieras, su lengua, sus costumbres, pero pues está bajo la, es como, ¿cómo te explico? Está bajo el mandato de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos haga, lo tiene que hacer. Si Estados Unidos quiere que hagan eso, lo van a hacer. Como dijimos, es una colonia disfrazada de Estado Libre Asociado. Que si no tienes la Ciudadanía, la visa, ya te mandan a publicar en el Facebook donde digan, ¡ay, él no tiene su chismes puertorriqueños! chisme de Puerto Rico! Ahora, bueno, ahora vamos a hacer el reconocimiento de los estados y los gobiernos, ¿ok? Que cuando aparece un país nuevo o un nuevo gobierno, el mundo debe decidir si lo acepta o no. En clases vimos dos teorías, la declarativa y la constitutiva. No sé si se acuerdan más o menos de los dos tipos de tesis. En la tesis declarativa, recuerden que no existe uno existe porque los requisitos, no porque otros lo reconozcan. El reconocimiento solo la firma más que él. Y en la constitutiva, el Estado solo existe si los demás aceptan que el Estado existe. Si el reconocimiento ellos no pueden participar en el sistema internacional. ¿Cómo podemos dar un pequeño resumen, algo coloquial? Básicamente que a uno le importa la opinión de los demás y a otro no le importa la opinión de los demás para reconocer que es un Estado. Básicamente es como de que, ¿cómo podemos explicar? De una forma ya poco formal. ¿Es el caso de Taiwán? Igual en el caso de Taiwán. Es de que básicamente Taiwán es un estado, lo cual tiene territorio, tiene soberanía, tiene gobierno, tiene todo, pero por ¿cómo decírselo? Porque China no quiere que sea un país, China como que no le da ese reconocimiento, pero ahí creo que son 12 islas las que dicen, yo reconozco Taiwán. O sea, exactamente. O sea, trata de explicar como de que me importa mucho la opinión de los demás para que me reconozca como Estado. O qué otra cosa podrías decir o como otro ejemplo, o qué otra forma de explicarlo lo podrías decir. Esa es la declarativa, ¿verdad? Sí, no, tanto la declarativa como constitutiva puedes explicar. La declarativa es que para que se pueda considerar como un estado tiene que cumplir con ciertos requisitos, o sea, tiene que tener los elementos que ya conocemos, territorio, población, gobierno y todo eso. Y en la constitutiva no, o sea, en la constitutiva creo que obviamente sí tiene que tenerlo, pero importa más el hecho de que los demás estados lo volteen a ver y digan, reconozcan pues que, sí, este sí es estado. Eso importa más en la constitutiva. Exactamente. Ahora, ya dando en claro, ya explicado de manera formal, tanto como coloquial, porque hay más ejemplos coloquiales que formales. La doctrina de conocimiento de gobiernos, explicado de manera simple. ¿Okay? Ahora, vamos a explicar la doctrina del conocimiento de gobiernos. ¿Se acuerdan que había cuatro doctrinas sobre estas formas de reconocimiento de los estados, que es la Tobar, la Betacur, la Estrada y la Díaz Ordaz? Si quieren pueden explicar una y tratar de meter la cuchara a cada uno. Por ejemplo, ¿tú qué puedes decir de la doctrina Tobar? Pues básicamente la doctrina Tobar es el del canciller ecuatoriano, que nos dice que postula que se reconoce un gobierno, pero que ha llegado por medios no institucionales, como por ejemplo un golpe de estado o revoluciones, por ejemplo México, que a raíz de la revolución y la independencia y todo eso, llegó a ser un estado. Entonces aquí entraríamos, por ejemplo, nosotros. Exactamente, como que decir que no reconozco nacidos en golpes de estado. Ajá. O decir que favorece la democracia y la legalidad. Sí. ¿Tú qué dirías? Por ejemplo, en la doctrina de Betancourt se introduce más que nada como que implementan más los derechos humanos en este punto y también las libertades democráticas, como
si fuera una condición para que se pudiera reconocer la existencia de un nuevo gobierno. Exactamente. Igual, por ejemplo, la estrada es, no voy a jugar si tu gobierno es bueno o malo. O sea, como que México no reconoce ni desconoce gobiernos. Ejemplo de México, por ejemplo, y que solo se decide si mantiene o retira relaciones diplomáticas. O sea, un ejemplo es el de México, obviamente, que básicamente trata de que como que no voy a juzgarte si tu gobierno es bueno o malo. O sea, no voy a hacer como que, no voy a ser neutral, no diría, porque si fueras neutral, se limitaría, pero sí actúa. Sí. Pero es raro de explicar porque no es neutral, pero tampoco es muy Si metido. no me muevo, no existo. Ajá, pero eso es neutral. No, Porque sí. el moverse y no existir es no ser nada y no mover nada. Pero este no mueve nada, este no dice nada, pero sí mueve cosas. O sea, es como que el típico la tía chismosa que existe, que no te dice que no te juzga, ¿no? Pero sí mueve cosas por allá. Pero te observa con la Pero mirada. te observa con la mirada y así me explico. Y ya por último la doctrina Díaz Ordaz, que es la tesis de la continuidad, que no importa cómo cambie el gobierno, si el Estado sigue siendo el mismo, así que México mantiene sus relaciones estables. Un ejemplo fácil sería, no importa si cambiara el director de la escuela de buena o mala manera, sino que la escuela sigue siendo la misma y sigue tratándose igual. O sea, básicamente, cambia el gobierno, cambia los presidentes, cambia los diputados, senadores, el poder ejecutivo, judicial, el país va siendo ser el mismo, va a ser México. Siempre va a ser así y siempre va a ser México. Bueno, ¿no tienen algo más que aportar a estas tesis, a estas doctrinas? ¿No tienen algo? ¿No tienen una opinión más, coloquial, formal, como quieran? Nada. ¿Seguras? ¿Callen ahora? ¿O no ves? Cállenme ahora, cállenme para siempre. Callen para siempre. Bueno, ahora un tema para el territorio del Estado. Recuerden que esté constituido por terrestre, aéreo y marítimo. ¿Qué pueden decirme del terrestre, que es el más sencillo? Es uno de los elementos más fáciles de explicar. Es básicamente el terreno del estado. El suelo, montaña, subsuelo, o sea, básicamente todo lo que sea visiblemente para el humano. Un terrenito. Dentro del territorio. Sí. Acuérdense igual que había el mar territorial y la zona contigua. Que el mar territorial en el estado tiene control como si fuera tierra firme. Y la zona contigua es el control para evitar delitos como el contrabando y la migración ilegal. Recuerden que había una zona en la que el país tenía jurisdicción aún. Como jurisdicción me refiere como que tiene gobierno total todavía. De que si te metes... Había el de Jamaica, por ejemplo, ¿cómo era la Comisión de Jamaica? Que hablaba de que si tienes unas ciertas actitudes, si no cumples con estas actitudes, o mejor dicho, si cumples con las actitudes que están escritas en los artículos de esa convención, pueden ejercer la fuerza, básicamente hundir tu barco, o sea, de que tienes que ir de forma continua y rápida, no tienes que traer nada malo, de que Todos encubiertos, todos visibles. todo visible, o sea, son muchas reglas para que no te hundan ahí, te tiren un misilazo, ahí. Igual la zona económica exclusiva, que es el estado donde pueden pescar, explotar petróleo y minerar recursos. Ojo, esto bajo la jurisdicción del propio gobierno. Si otro país lo hace, obviamente estás violando su soberanía y su territorio. Y ya la plataforma continental, que es el derecho al suelo, la minería, el petróleo. O sea, es como que la zona más débil. Y ya lo demás es zona mar alta, no me acuerdo. Alta mar. Alta mar, gracias. El alta mar, que es básicamente donde pueden estar libremente en los demás países, barcos. Ahora el espacio aéreo, que es la columna del aire sobre el territorio y sobre el mar territorial. Ahí el Estado decide quién puede volar. Decide quién puede volar y quién puede volar en los aires. Básicamente, quién va a ser derribado y quién puede. De hecho, en la Convención de Chicago dice todo es las rutas comerciales, a qué altura un dron, un globo aerostático, el avión de fuerza aérea. 100 kilómetros, maestro. Sí, porque si no, como te digo, puedes volar tranquilamente o volar a los aires tranquilamente. Tienen el derecho. Con un buen vigilaje estás con el cielo de la avenida. De
hecho, también menciona que la famosa línea de Karman, que es como que donde está bueno, como llega el espacio, ahí esa línea, es hasta donde llega tu territorio como estado. Oh, manches, imagínate que estés volando ahí. ¡Pum! Pero si estás arriba ya no le tocan. Pues no, porque tú ya casi llegas al espacio, ¿no? Ahí llega su jurisdicción. Su máquina. Yo te llevo vuelo hasta Saturno casi. Sí, Ahora. de hecho, también ahí entra lo de la Antártida, que decían que la Antártida puede llegar solamente para fines científicos. Para investigación. Igual en el espacio, solamente para fines científicos que ayuden a la vida humana. Si no es para eso, La pues Antártida, ni lo pienses. La Antártida y sus virus que hay ahí escondidos. Y los que no hemos descubierto en el fondo del mar. Bueno, ya por último, para abarcar y ya poder terminar. Me estoy viendo el guión, pero, bueno, uno de los últimos temas que es las organizaciones internacionales. El último tema. Bueno, pero uno de los últimos temas. ¿Sí? Bueno. Uno de los últimos temas que son las organizaciones internacionales. Bueno, ¿tú me puedes decir qué es una organización internacional? Pero básicamente una organización internacional es una entidad o una persona moral, también se le puede decir, que está conformada por estados y no crean organizaciones como por ejemplo la ONU. Ok. Creo que hay varios tipos de organizaciones internacionales, que es la universal, la regional, la de cooperación y las supranacionales. ¿Alguna tiene algo diferente? La composición, duración y por competencias. Exactamente. Por ejemplo, yo puedo explicar la universidad regional, que básicamente es la universal, que todos los países pueden entrar, como la ONU. En las regionales, que son los países de una determinada zona, como la OEA, la UE, o sea, dependiendo, por ejemplo, de los estados americanos, estados europeos, estados africanos, estados... Ahora, ¿tú cuál te puedes explicar? Pues la composición están los puros, que son solamente estados, países, y los mixtos, que son tanto estados como otras organizaciones que los pueden conformar. También está la federación, que son permanentes, como son la ONU, y las que son temporales, como conferencias de la OHADOC. Y la última, que son por competencias, que son plenos, que son resoluciones vinculantes, y los semiplenos, que son de nada más de consulta. ¿Tú algo puedes explicar más o menos? ¿O cuál no tienes opinión alguna de esas? No sé si entraría las que son generales y las específicas. Ah, sí. Ok. Sí. Las generales pues abarcan diversos temas, no se centran en uno solo, y las específicas, como su nombre lo dice, pueden abarcar nada más desde un solo tema o hasta 3, pero son claros y breves con lo que quieren. Ok. Yo, por ejemplo, investigué que estados de cooperación, que sus decisiones no obligan, y las supranacionales, que sus decisiones sí son obligatorias, como por ejemplo la Unión Europea. Y ya están los órganos típicos, que es la Asamblea, el Consejo Ejecutivo, la Secretaría, el órgano judicial, los tipos de votos que es igual para todos, el voto ponderado, la mayoría simple, calificada, y de unanimidad. veto. Son temas que pues son sencillos de explicar, no tienen que ir en tanta profundidad, son temas que básicamente ya están dispuestos en la ley, predeterminados y listo, ¿no? Sí. Y bueno, la ONU explicado fácil, se creó para evitar guerras y promover la paz. Fue el segundo intento. Bueno, el segundo intento de mantener la paz, porque hubo una... Sociedad de las Naciones, que pues nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, le crearon esta para acabarla, pero pues bueno, ahí vamos. Vamos más cerca de una tercera, pero bueno. Los órganos principales son la Asamblea General, que todos los países opinan sobre sus formas de cómo están, sus estados de ahorita. O sea, como estado me refiero a su estado actual, de cómo está, si está en pose, si no se lleva con alguien, si... El Consejo de Seguridad decide sobre paz y seguridad y sus decisiones no son obligatorias, y la Secretaría que administra. ¿Tienes algún...? Pues también está el Consejo Económico, el ECOSOC, que es el que se encarga de los temas económicos, sociales y ambientales, y que coordina con la ONU, lo que es la gente especializada y otros cuerpos. Sí, que resuelve problemas entre estados, básicamente la ONU es como que... de forma coloquial, es como que... ¿Tú cómo puedes explicar qué es la ONU de forma coloquial? La ONU pues, es un organismo que... O sea, sí, no, es una organización.
organización. La ONU es una organización que pues ayuda de cierta manera a que los países puedan convivir, puedan tener quizás una armonía, que no haya pues, problemas, conflictos y todo eso entre los países. Exactamente, sería como que su. Es como mamá gallina con los pollitos. O su psicólogo. Psicólogo. De que cálmense de pelear. A ver, Canadá, no te pelees con Estados Unidos. Bueno, y se me olvidó mencionar el Consejo de Administración Fiduciaria, que pues básicamente ya no funciona, ya ni lo usan. Creo que el último que usaron fue uno de Chile, ¿no? No, creo que fue uno de Medio Oriente. Medio Oriente por ahí. Yo creo que fue Chile, fue el último que lo usaron y ya nunca volvió a usarse, ¿no? De que no sirvió para nada, creo. Y ya pues usamos las agencias de la ONU, que es la OMS, la UNESCO, la FAO, la OIT, la OSAI, la UNICEF, la ACNUR, o sea, te lo juro, podemos explicar el PNUD, o sea, un montón de... El OASI. Un montón. Que si nosotros quedamos a explicar cada una, tardaríamos una hora más. Pero bueno, o hasta dos, porque cada uno tiene el contexto del contexto del contexto del contexto. El contexto y la otra se relaciona con la otra, con la otra, con la otra y así va. Pero bueno, ¿cómo se llama? Para principios de tema o para efectos del video, vamos a omitir eso. Así que vamos a explicar ya el último tema, que son los objetos del derecho internacional. Que estos no son estados, pero sí participan internacionalmente. ¿Puedes explicar una? Pues básicamente, pues por ejemplo la Santa Sede, que es un sujeto atípico ya que pues tiene territorio, que es el corazoncito de Roma. La población, que son cardenales, sacerdotes, monjas, monjes y todos los derivados de la Santa Sede. El gobernante, que es el Papa. Entonces técnicamente estás cumpliendo con un estado, pero es un estado. O sea, está medio raro su conformación de la Santa Sede. ¿Tú cuál puedes explicar? ¿Otro objeto especial? Bueno, podemos explicar la Cruz Roja Internacional, que ayuda en guerras y desastres, es neutral y que vigila el cumplimiento del derecho humano. Básicamente es como que, ¿cómo podemos explicar? Como que su salvavidas, digámoslo así, para cada país. Ya por último, ya para terminar, ya voy media hora hablando de los temas, ya me cansé. La Orden de Malta. Disculpa, soy soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. ¿Qué cosa? El nombre completo. ¿De la Cruz Roja? Sí, no, de Orden de Malta. Bueno, como el de Teodora, ¿el nombre de Malta qué es? ¿No? Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Que básicamente es una organización religiosa y humanitaria, tiene embajadas en personal internacional y básicamente se dedica a la asistencia médica. Que pues ya para no profundizar, para efectos del video, es la Orden de Malta. De hecho también tiene pasaporte. No sé, pregúntale a ellos. Bueno, ¿qué les pareció los temas abordados del video? O más bien de la actividad. ¿Qué piensan? Para mí están entretenidos. Básicamente es como que, es como que Carmen, según fuera tus papás. Según tienes libertad, pero no te están vigilando. Sí. O sea, de que puedes hacer lo que tú quieras, tener tu propia autoridad, pero te estoy vigilando. O algunos que te dicen, o algunos que son papás irresponsables que deja hacer lo que tú quieras, ya, lárgate. Seas libre. O sea, de forma explicada coloquialmente, pero claro, ya formalmente explicando, pues básicamente los países necesitan un cierto control o cierta autoridad, porque si no les das control, pasan cosas, guerras frías, guerras mundiales, civiles, y puedes desordenar todo lo que es la organización de un gobierno. Y de ahí la extinción nuclear. Bueno. Igual en las aéreas, pues faltó aclarar que solamente pueden como que cruzar los aviones que son comerciales. Exactamente. Los militares no tienen que... Sí, no sé si han visto las películas que, por ejemplo, no sé si vieron una película llamada Maverick. No.
Bueno, es una película de. Bueno, creo que soy el único con cultura aquí. En el caso. Es una película de un señor. Bueno, es Tom Cruise. No creo que sí. Es la del que es un piloto que se mete en espacio aéreo. Espacio aéreo. ¿Cómo se llama? Prohibido. No prohibido, de otro país. Ajá. Y le dice, identifíquese. Si no se identifica, básicamente le dice permiso para, no identificado, tenemos autoridad para poderte derribar. Pero la película se ultra mega fuma de que es maniobra los misiles, pero pues en un contexto real, pues obviamente, pues no, derribas ahí, ni te avisan a veces. Y ¡pam! Estás derribado. Claro, algunos que tienen piedad de identifíquese. Ya si no quieres cooperar, pues ya tienen toda la autoridad. Pero hay los que no te avisan. Sí. Entras, ya. Desaparece. Listo. Lo último que recuerdas cuando vas a decir es exploté. Bueno, chicas, pues fue un gusto hablar con ustedes. Muy entretenido hablar con ustedes mientras podemos abordar temas serios. Nada, pues mucho gusto y hemos concluido nuestro podcast. No olvidemos que la cantante es como Teodora de la película Las Leyendas. Es un nombre muy largo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por escuchar. Adiós.